Pulso económico del viernes, en el que vamos a constatar que el índice de nuestra bolsa no ha podido con los 10.000. Hoy cerramos el viernes con 0,20% de aumentos, siendo que el índice general termina la semana en 9.936,6. Valores que destacan en la sesión de hoy por sus alzas. Repsol 1,89 arriba, Grifols 1,73 arriba y Laboratorios Grifols que sube 1,70. En el lado donde preponderan las pérdidas o si quieren pues donde mandan las manos vendedoras. El que más, Solaria, parece que le han cogido manía a Solaria, 7,19 abajo. Enagas se deja en la sesión 0,96. E Iberdrola pierde 0,90. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los argumentos que seguro van a tener más visibilidad en la tertulia económica que mantenemos con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, y en nuestra tertulia económica hablaremos de que las familias redujeron los depósitos bancarios a su nombre en 5.600 millones durante el año pasado, durante el 2023. Dicen que es la mayor retirada de la serie histórica. Algunos, la verdad es que nos parece no demasiado, pero bueno, ahí lo dejo, ya veremos qué dicen nuestros especialistas hoy. Y en segundo lugar, la prima de riesgo. ¿Se acuerdan de la prima de riesgo? Pues oiga, pues está bajando. Ha bajado de los 90 puntos básicos por primera vez en 26 meses, que es una de estas cosas que uno tampoco termina de entender. En fin, don José Ramón Riera, escritor, economista, por supuesto, y el impulsor de la web. Sí, el gobierno lo permite. Sí, yo siempre me equivoco, siempre digo otra cosa parecida, con el mismo sentido, pero distinta. Don Joaquín Robles, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas Analista tardes. de XTV, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, empezamos suavemente con qué pasa con el IBEX. Hoy parece que la inflación de Estados Unidos tampoco ha animado mucho la cosa, ¿no? No, ha cumplido las expectativas. Es verdad que no era el dato de inflación general, era el dato de la inflación de los consumidores, que a su vez es un dato muy seguido por la Reserva Federal porque bueno, ofrece un mayor seguimiento de la inflación que realmente preocupa, ¿no?, a los consumidores. Y lo que estamos viendo, bueno, es quizás unos inversores a la expectativa la semana que viene. Hay grandes referencias, reunión en el Banco Central de Estados Unidos, también de Reino Unido, grandes tecnológicas presentando como Apple, como Microsoft, y luego también datos importantes, empleo norteamericano, IPC en la zona euro y PIB de Alemania. Y aquí los bancos. Y los bancos, exactamente, aquí en España, todos. Riera. Vamos a ver, yo creo que la noticia que nos han dado con respecto al índice del consumidor en Estados Unidos es una magnífica noticia, porque eso va a animar, si vamos a ver, vamos a tocar madera para que para marzo posiblemente la FED pegue el primer retoque hacia abajo de tipos de interés y nos empiece a dar algún tipito de alegría. Y como dice Joaquín, aquí la que nos espera la semana que viene, yo estoy expectante sobre todo con el resultado de Alemania, porque nos va a marcar una clara posición de dónde estamos. Si Alemania ha decrecido y además con una inflación del 3,8%, algo habrá que hacer. Algo crujirá en el Banco Central Europeo, ¿no? Efectivamente, algo habrá que hacer porque lo que no puede seguir es la economía europea parada al 0,1% de crecimiento con una economía china que creció en 5,2%. No nos olvidemos de eso. Joaquín, he visto una nota vuestra de XTV en la que apostáis por un recorte de tipos americano en abril. Sí, es verdad que a principio de año se esperaba para el mes de marzo, de hecho las probabilidades eran del 90%, han caído al 45% en marzo por el repunte que ha habido en algunos datos de inflación y luego también vimos esta semana un dato de crecimiento de PIB en el último trimestre del 3,3% cuando se esperaba un 2%. Ese es el miedo de los bancos centrales, la economía vuelve a coger ritmo, se vuelve a sobrecalentar y eso se puede trasladar a una mayor inflación durante los próximos meses. Aún así, sí que pensamos que la Reserva Federal puede empezar a frenar, a rebajar los tipos de interés en el mes de abril, bueno, pues porque están todavía al 5,5% y también se están viendo señales de debilitamiento en el mercado laboral. Sí, vamos a ver, es decir, el dato económico de Estados Unidos es impecable, vamos.
y vuelvo a repetir, China 5,2, Estados Unidos 3,3, la economía europea, que en el año 2020 ya se quedó por debajo de la China, China ya superó en Producto Interior Bruto a la Unión Europea, es que, como sigamos así, es que dentro de nada estamos a China es un 125% del PIB europeo, se quedó al 109% en el 2022. Algo va a haber que hacer para volver a darle marcha y un poquito de energía a la economía europea. Un poco de impulso. Bueno, sin embargo, a veces uno no entiende cómo al gobierno de España le van algunas cosas tan bien, porque todos habían pronosticado otra cosa. Por ejemplo, la prima de riesgo. Oiga, la prima de riesgo baja de los 90 puntos básicos por primera vez en 28 meses. ¿Cómo se entiende eso? Hombre, hay más riesgo en otros lugares, en Europa, donde antes no lo hubo, es verdad, en Francia, en Italia, en Alemania incluso. Entonces pondera esto de forma diferente. No termino de entender, Riera, por qué. No, es difícil de comprender, con 1.572.000 millones de deuda comparado con 1.502.000 que terminamos a cierre de noviembre, o sea, 70.000 millones de euros de deuda más. No se termina de entender. Hay una cosa que tú has dicho muy clara. Francia superó los 3.100.000 millones, 3,1 billones de deuda, está 700.000 millones más endeudado que Alemania, con lo cual demuestra que hay un país que tiene un problema. De todas maneras, bueno, pues oye, mucho mejor que la cosa nos cueste menos endeudarlo, porque con este gobierno no tengas ninguna duda que si este año vamos a terminar en 75.000, más o menos a finales de diciembre, el año que viene va a ser igual o peor, ¿eh? O sea, que es que los ingresos no van a dar para pagar este 2024. Exacto. 2024 este año en términos contables. Exacto. Este año va a ser bastante parecido, porque es que independientemente de lo que crezca el PIB, los ingresos no dan para pagar los gastos que tenemos, ni mucho menos. Sí, y también hay que tener en cuenta que la prima de riesgo al final lo que nos mide es ese diferencial de riesgo respecto al bono a 10 años alemán, que es en teoría el activo libre de riesgo aquí en Europa. Hay varios factores. Primero, se ha mantenido una estabilidad durante todo este tiempo porque el Banco Central Europeo sigue comprando, sigue habiendo vencimientos de deuda que reinvierte y eso mantiene pues una demanda constante. Luego es verdad que la economía... Lo cual no elimina un factor de riesgo. Exacto, pero quizás en este corto plazo que hemos visto cómo ha bajado de los 90 puntos básicos, ha podido ser porque inversores pueden percibir algo más de riesgo en Alemania, una economía que lleva prácticamente un año en contracción en la producción industrial, que ha entrado en recesión técnica, que ha elevado también el gasto público, lleva 4 años en déficit, pero bueno, estamos hablando de 10 puntos básicos, o sea que más o menos son los niveles de los 2 últimos años. Bueno, vamos al melodrama Grifols. Hoy tiene 2 vertientes la información. Por un lado, la ayuda prestada por Capital Research, que va recuperando acciones prestadas a los bajistas para que dejen de jugar al Monopoly con el valor. Y por otro lado, algo bastante feo de Gotham City, que reconoce haber retocado el informe sobre Grifols para cubrirse de responsabilidades ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estas cosas no están ni medio bien, pero bueno, en cualquier caso, Grifols continúa subiendo, hoy poquito, 1,70, pero bueno... mucho le queda para recuperar y ver los precios previos, ¿no?, a la publicación del informe. Yo creo que sigue suscitando muchas dudas entre los inversores. Esto le puede perjudicar en el futuro, como no resuelva esas dudas, porque va a arrastrar, ¿no?, ese riesgo reputacional que le puede perjudicar a la hora de refinanciaciones, de pedir dinero o de incluso vender participaciones, que hay que recordar que este año uno de sus objetivos era desapalancarse, era vender ciertas participaciones para pagar deuda. Yo pensaba que la venta de la filial esta en Shanghai se habría producido esta semana, pero no. Sí, pero bueno, parece que va adelante. Esta semana, como bien decías, lo que hemos visto es a la CNMV, decir que ya ha recabado esa información, que se da de plazo otro par de semanas para analizarla, que en principio no ve irregularidades, que a lo mejor a quien quiere investigar es a Gotham, como decías. Y lo que hemos visto durante las últimas sesiones son repuntes en Grifols que también se han podido deber a esto que comentabas. Hay que explicar muchas veces que estas posiciones cortas a veces son grandes fondos que piden a tenedores
tenedores de acciones de Grifols esas acciones, las reciben, las venden para luego recomprarlas más adelante. Claro, cuando también las recompras para devolverlas, bueno, pues también estás haciendo subir, ¿no?, el precio de la acción en determinados momentos. Puede ser que algunos movimientos que hayamos visto en los últimos meses sea por esto, pero lo que hay de fondo es que sigue habiendo muchas dudas y mucha incertidumbre sobre si esas cuentas reflejan el estado financiero. Cuanto más tiempo se mantengan esas dudas, peor, esto está claro. Sí, vamos a ver si al final el CEO de Gogoex tenía razón y que le recomendaba a todos los accionistas de Grifols, compren en estos momentos, que se van a ustedes a forrar en el futuro, porque al final Gotham va a parecer que es el culpable de todo. Hombre, no lo sé, es decir, si de verdad Gotham ha hecho algo, es decir, absolutamente ilegal, vamos, habría que ir a por ellos, porque el daño reputacional que le ha creado a Grifols es espectacular. Vamos a ver, es decir, a ver ahora qué dice la CNMV, que bueno, lleva tan poco tiempo pensándose qué es lo que tiene que decir, que es que preocupa. Es decir, a mí lo que más me preocupa es que una autoridad del nivel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores todavía esté diciendo que se va a tomar un ratito de tiempo para ver quién tiene la razón. Tiempo de reflexión. Sí, un tiempo de reflexión. Sí, bueno, y eso es no entender que el regulador también tiene como una de sus principales obligaciones mantener el prestigio del IBEX, el prestigio de la Bolsa Española, que, en fin, que luego lo paga, ¿no? Porque hay que ver quién lo pagó. Lo pagó Grifols, pero también el índice general. Bueno, vamos a otra cosa. Hoy es el día de las cosas que yo no debo estar muy fino porque no las entiendo. Las familias redujeron los depósitos que tienen en la banca en 5.600 millones de euros durante el año 2023. La mayor retirada de la serie histórica que se produce, etcétera, etcétera. Bueno, pues oiga, piensen en que muchas familias han tenido que echar mano de sus ahorros para continuar su vida, y piensen en los que han decidido que como les remuneran cero, pues que se lo llevan a letras del Tesoro o a cosas por el estilo. Es muy poco, ¿no? Parece mucho dinero, pero cuando decimos que hay 979.000 millones en depósitos, pues 5.600 ya no parece tanto. Es verdad que ha habido gente que lo ha podido utilizar bueno, pues para afrontar, ¿no?, esta subida de la inflación, dificultades económicas, para liquidar hipotecas ante la subida del Euribor o para llevárselo a otros productos de inversión. Pero lo que nos sorprende es que no haya más dinero que se haya ido a otros productos de inversión. Y esto es un poco lo que hemos estado hablando durante el último año. ¿Por qué no suben los depósitos de los bancos? Porque los bancos no están sufriendo, no tienen presión, no sufren retiradas de los fondos. Entonces, ¿por qué te van a elevar el rendimiento? Entonces, bueno, esto lo hemos visto. También llama la atención como de las letras del Tesoro, 1/3 de las que compraron el año pasado estaba en manos de particulares. Se ha visto solo 1/3, cuando debería haber habido más, exactamente. O sea que al final todos estos datos te sirven para entender, ¿no?, por qué la banca española está a la cola de las rentabilidades que ofrecían los depósitos y cómo poco a poco van subiendo, pero aún así no están en la media. Muy poco. Si no recuerdo mal, el último dato que yo vi del Tesoro español eran 18.000 millones de euros, que habían pasado de 3.000 millones, es decir, al mismo periodo de tiempo, en octubre-noviembre del año pasado, a 18.000 millones en letras en los hogares, o sea, con lo cual que solo se hayan reducido en 5.000 millones, bueno, pues evidentemente a mí no me parece en absoluto preocupante, sobre todo, como dice Joaquín, si miramos el monto de que son 972.000 millones. Y si además pensamos que hay una parte importante de unos 17 y 18.000 millones en letras del Tesoro, es que no ha tenido significación real de momento en el entorno de las familias. Bueno, pues oiga, así será si así lo dicen. Vamos con Solaria. En Solaria están puestos todos los ojos de todas las aves rapaces del mercado sobre Solaria. Fondos que quieren jugar a la baja. El efecto de los chinos que han decidido hacer dumping con el precio de las placas solares, y eso es inevitable, y eso va a liquidar algunas empresas europeas que se dedican a esto. Pero, hombre, hoy Solaria, por ejemplo, bajaba 7,19 y no para. No hay día de esta semana que no haya bajado un 5 como poco.
Está sufriendo mucho. Una de las razones también puede ser todo el tema de los inversores que se están posicionando en corto, igual que decíamos antes que cuando pides prestadas y vendes unas acciones, luego al recomprarlas puedes hacer subir el valor, pues igualmente en ese primer momento cuando las pides prestadas y las vendes puedes también hacer caer el valor. Y luego también muchos inversores que están dentro viendo todo este ruido también deciden salirse y acentúan esa caída. Lo cierto es que Solaria tiene ahora mismo varias amenazas. La primera, que opera en un sector muy intensivo en capital, donde la subida de los tipos de interés le recorta mucho el margen de beneficio. Además, durante los últimos años casi ha triplicado su deuda, algo que los inversores obviamente no ven con buenos ojos, y también está teniendo muchas dificultades para generar esos flujos de caja, ¿no?, que le permitan, bueno, pues seguir con su actividad. Y luego también, como decías, el aumento de competencia y sobre todo también la caída de los precios energéticos. Es que ya no se habla tanto, pero el gas ha caído un 90% desde el pico de la invasión rusa. De la media del año pasado también ha sido un 60%. Entonces ya no hay esa fiebre por necesitamos energías alternativas para compensar los altos precios energéticos. Y eso, bueno, pues todos estos factores están llevando a Solaria a caer tanto, pero cuidado, otras acciones comparables como Acciona Renovables, Acciona, también están sufriendo parecido. Sin duda, sí, sí. Sí, para mí hay una cosa que es el efecto chino, es decir, el efecto de los precios de los componentes para producir energía. Es decir, la decisión, lo mismo con los coches eléctricos. Efectivamente, es decir, la decisión del gobierno chino o de las empresas chinas de bajar casi el precio a la mitad es que es terrible, porque te deja prácticamente en una situación, es decir, que cualquier inversión, es decir, estás fuera, es decir, de mercado. Y hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo con Joaquín, o sea, la bajada de los precios energéticos comparados con la situación que teníamos en el inicio del conflicto ucraniano es que ya no tiene nada que ver. Sí, independientemente de que el petróleo, sí, ahí con el tema del Mar Rojo, está ahí que podía haber bajado sustancialmente, pero por culpa del tema del Mar Rojo no ha bajado lo que debería de bajar, porque hay una cosa que está claro, si el día que desaparezca el conflicto en el Mar Rojo, en estos momentos en la caída del precio del petróleo sí, afecta. Y claro, sí, entonces cuando viene la gran duda, es que necesitamos toda esa inversión bestial que hemos hecho en renovables cuando otra vez los fósiles empiezan a estar muy por debajo. Es que viene una discusión en los próximos meses muy interesante. Por cierto, no sé, al hilo de esto del Mar Rojo, que bueno, cualquier analista geopolítico dice que, hombre, pues estos ya que están allí, americanos, británicos y una flota internacional en la que España no forma parte, o de la que España no forma parte, ese conflicto no va a ser duradero en el tiempo. Ya lo veremos, porque ahí está Irán jugando sucio, ahí están los hutíes estos que, en fin, pero la cosa no parece que vaya a más, ¿eh? Eso es cierto, ¿no? Bueno, pues entonces, a ver, vamos a hablar de Repsol, porque hoy Repsol es la que más sube. No mucho, pero 1,89 arriba. ¿Qué pasa con Repsol, Joaquín? Bueno, ha estado impulsada durante esta semana por la subida de los precios del petróleo. Hemos visto varios factores. El primero de ello, que se han reducido los inventarios en Estados Unidos. Luego también esos rumores sobre que China podría aplicar un estímulo de 2 billones de yuanes, ¿no?, alrededor de 280.000 millones de dólares. Y bueno, todas estas tensiones que estabas comentando también en el Mar Rojo, pues elevan cierta presión. Ha subido por encima de los $80, máximos desde el mes de octubre. Y Repsol obviamente se beneficia de estas subidas, que presentará resultados el próximo mes de febrero, y vamos a ver cómo se lo toma el mercado, porque ya vimos que durante los primeros 9 meses del año pasado la caída de los beneficios ha sido muy abrupta, obviamente porque el petróleo ha ido cayendo durante estos últimos años. Es un valor que nos gusta en el sentido de que ha aprovechado todos estos beneficios para adelantar en ese plan estratégico, para en el futuro no tener tanta dependencia de las energías fósiles, pero el mercado se lo tomó muy mal y desde los máximos del mes de octubre cae más de un 15%. Riera. Hombre, para mí hay una cosa que es muy importante. Es decir, posiblemente Repsol sea una de las compañías del IBEX mejor gestionada en estos momentos. Es decir, nadie, yo hace mucho tiempo que no daba un duro por Johnny Maz, y en cambio lo que tengo que reconocer es que pasado el tiempo creo que está haciendo una labor, pero vamos, de las de libro. O sea, un político transformado en empresario y haciendo de consejero delegado y cumpliendo con todos los absolutos objetivos que se va marcando en su plan estratégico. Yo
yo creo que hay momentos en que eso, la bolsa, es decir, en situaciones de incertidumbre, sirve para valorar a determinados, también determinadas gestiones, es decir, que está haciendo el equipo Brufao y Maz. Vamos a ver. Bueno, hablemos del paro en España. Hoy habrán oído 30 anuncios muy triunfalistas. Ha caído el paro en 193.000 personas el año pasado y se han creado 780.000 empleos. Bueno, vamos, calma. Si uno desmenuza los datos de la EPA y lo hace pues a fondo, como lo hace, por ejemplo, José Luis Fernández Santillana, pues llega algunas cosas que dices, vamos a ver, esto no ha ido mal, no es el año que ha ido mejor. He estado años aquí con más de 1 millón de empleos, años recientes. Bueno, 783.000 no es tan mal. Pero es que en el neto resulta que lo que hace que las cosas este año no hayan ido mal es la contratación pública, no la privada. Por ejemplo, el empleo a tiempo completo ha descendido en 211.100 personas. Es decir, que hay mucho empleo. ¿Se acuerdan que hemos hecho 30 reformas para que esto del empleo pues ya no sea un empleo precario? Bueno, pues sigue siendo precario. Los empleos no son a tiempo completo, los empleos son en cierto modo parciales, con figuras como los fijos discontinuos, y luego además pues llega y que el componente del empleo público sea el que aporte a la balanza la parte positiva, pues nos deja como que sin demasiado fuelle para que el empleo de verdad tenga que ir donde tiene que ir, que es a las empresas que generan riqueza. Sí, vamos a ver, primero, es decir, las horas trabajadas, que es un sitio donde tenemos que mirar realmente, es decir, no están creciendo por número de trabajadores. Al revés, están bajando. Es decir, están bajando. Es decir, en estos momentos, las horas trabajadas por cotizante a la Seguridad Social están en el entorno de las 32 horas cuando estaban en el entorno de las 35 en el 2008. Segundo, es decir, vamos a ver, tenemos una situación que esto es un auténtico disparate, porque todo nos ayudaría a saber la realidad si a la ministra de Trabajo, que saca pecho, es decir, para decir que esto va todo muy bien, nos hiciese el favor de dar la realidad del paro, ¿sí? Y nos dijese cuántos fijos discontinuos en estos momentos están parados. Si hacemos una estimación con el modelo que utilizó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, es decir, y cogemos los datos que nos proporciona el mismo SEPE, resulta, es decir, que este año el empleo generado ha sido 25.000, nada más. Pero si cogemos esos mismos datos solo del último trimestre, significa que hemos perdido 140.000 puestos de trabajo y que el paro efectivo sería de 3.459.000 parados y aproximadamente unos 740.000 fijos discontinuos, es decir, que no están trabajando a cierre de diciembre. Claro, es decir, todo esto es lo que no nos ayuda, es decir, a poder analizar con corrección los datos del principal problema de nuestra economía. Claro. Joaquín, el precio del gas se desinfla a la mitad en 3 meses. Estamos en mínimos de precio del gas desde julio. Aquí hay varios factores, pero hay dos principales. El primero de ellos, las temperaturas. No están siendo tan frías como otros años y eso está haciendo pues que aquí en Europa no se esté encendiendo tanto la calefacción. Y luego también el nivel de inventarios. Aunque ya estamos a mitad de esa temporada de invierno, están por encima del 75%, por lo que no hay esa preocupación de desabastecimiento o de que en el caso de que Rusia vuelva a cortar el grifo, cómo nos de especulación quedamos el resto. Precios, y es un poco un mercado muy especulativo y es lo que estábamos hablando antes. Desde la invasión rusa en Ucrania han caído más de un 90% los precios y la media del año pasado con los precios que estamos viendo ahora más de un 60%. Esto da alivio a las familias, esto da alivio a la industria y luego también a la inflación. Sí, vamos a ver, aquí hay una situación clarísima que es la que acabas de contar. Afortunadamente el invierno no ha sido todavía no hemos pasado frío auténtico, hemos pasado fresquito, con lo cual eso está dando una tranquilidad en los horarios que en lugar de tener la calefacción puesta 24 horas, pues la tenemos 7 horas, 8 horas, y eso se nota primero en el recibo y por lo tanto lo que tú has dicho, es decir, en los inventarios que hoy no necesitas estar saliendo al mercado a buscar gas como sea. Bueno, y ya tenemos una experiencia, son 2 años de guerra, y ya sabemos por dónde va el tiro y ya no nos sorprende tanto
el monstruo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por vuestras opiniones, por vuestra presencia en el programa. A ustedes lo mismo les digo, pero para ustedes sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta en El Toro Televisión.